Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe López Fandiño del curso 11A. Este video es por la sustentación al ensayo y es del libro de William Ospina. Ok, primero quiero presentarles una línea del tiempo. Vamos a empezar con la Guerra de los Mil Días. Fue un conflicto que tuvo como resultado la devastación económica de la nación y pues hubo demasiados muertos en esta Guerra de los Mil Días. Una de las consecuencias de esta Guerra de los Mil Días fue la pronta separación de Panamá. Ahora vamos a tratar la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Pues como ya lo dije, fue como una consecuencia de la Guerra de los Mil Días y pues obviamente Estados Unidos ayudó a esto. ¿Por qué en qué no está Estados Unidos? Es la pregunta. Ok, la masacre de las bananeras. Lo explico. Entonces, la masacre de las bananeras fue una masacre a los trabajadores de una empresa estadounidense que su nombre era United Fruit Company, a manos del ejército de Colombia. ¿Por qué? Porque los 1800 aproximadamente trabajadores que murieron ahí estaban protestando porque no tenían derechos de un trabajador digno y pues qué le convenía a la nación de Colombia, pues mandarlos callar y así hacer que generaran ingresos con Estados Unidos. Grave error. Eh, en el 9 de abril de 1948 se da la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien fue opositor a todo el sistema conservador y liberal de Colombia en ese entonces. O sea, sus enemigos sabían que Gaitán estaba tomando poder y que prontamente sería tal vez como, ¿cómo sería? Como un tropiezo para ellos, para que por fin los quitaran del poder. Y pues lastimosamente, estos mismos que han gobernado el país siempre, pues lo mataron. Después de la muerte de Gaitán se genera el Gran Bogotazo, que fue el mismo día que murió Gaitán. Ese día la ciudad literalmente estaba en llamas. ¿Por qué? Pues mataron al líder que prometía cambiar por fin este país. La gente cansada de esto, pues decidió hacer la antirrevolución, que consistió en tres etapas. Que primero fue el asesinato del que ya hablamos, que provocó el estallido de la capital de Bogotá. Y el segundo fue la violencia de los años 50, que exploró los campos de Colombia e hizo crecer dramáticamente las ciudades con millones de personas. Es decir, el gobierno sacó a todas las personas del campo y por eso es que ahora la ciudad de Bogotá se ve personas en las montañas, porque ellos antes fueron desplazados y se tuvieron que acomodar en las montañas, porque fueron desplazados de la violencia. Y la tercera fue el pacto aristocrático del Frente Nacional, algo muy trágico. En 1949 surgen las guerrillas en el municipio del sur del Tolima y el antecedente político encuentra en el Partido Comunista Colombiano en su sexto congreso, inicia la orientación de las autodefensas en 1949. Es decir, que en Tolima surgió el primer grupo guerrillero. Ok, el golpe de Estado fue en 1953 por parte de los militares de Colombia al ¿cómo por así decirlo? Al deponer al gobierno civil conservador de Laureano Gómez, tras 3 años de gestión impopular, muy importante, y varios años de violencia política. El Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional, por así explicarlo rápido, fue un pacto que hicieron conservadores y liberales, donde dirigieron el país 20 años, que trajeron realmente males a la sociedad colombiana actual, males que sumaron a los muchos que ya arrastrábamos desde mucho tiempo atrás. Esto fue devastador. Y el narcotráfico, como lo explica William Ospina en el libro, el narcotráfico surge al no haber más oportunidades en Colombia y que el único ingreso salarial para una persona que no tenga oportunidades sea lo ilegal. Como por ejemplo tenemos el narcotráfico que empezó en los años 80 y pues acá podemos ver
a Pablo Escobar, pero pues también teníamos integrantes como el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y que aunque es difícil de creerlo, pues le dieron muchas oportunidades ilegalmente a personas cuando el Estado no lo hacía. Pero pues, como se dice, que los narcotraficantes siempre han tenido contacto con la política. Muy raro eso, ¿cierto? Algo de no creer. Ok, ahora pues mi, mi, mi ensayo. Ok, continuaremos con la tesis, que la tesis era, la idea principal era, el colombiano solo concibe las relaciones personales, solo concibe su reducido interés personal o familiar, y ese es el único fin, subordina toda su actividad pública y privada. Palabras como patria causan risa en Colombia, y los únicos seres que creen en ellas lo son los soldados, que marchan cantando hacia los campos de guerra. Son inocentes víctimas que lo único que pueden hacer es por la patria es morir. Todos los demás tienen montado un negocio particular, y lo más asombroso es que el Estado mismo es el negocio particular de quienes lo administran a casi todos los niveles. Ok, sé que tal vez, profe, tuve una mala idea en esto, tal vez no la supe desarrollar de la mejor manera, pero pues sin embargo, tal vez en el video te la venga a complementar. Para mí, hoy y siempre el gobierno colombiano se ha interesado como por los otros países, crecen a nivel económico, cultural, ambiental y social, dejando a un lado los intereses y responsabilidades del país. Por ejemplo, algunos derechos, como el derecho a la educación, ¿cierto? Eh, Tristemente, los gobernantes se preocupan más por el saber e interesarse como es el manejo de los otros países y no el nuestro, lo cual es una gran falta de cultura y de tolerancia de conflictos internos de personas desadaptadas día tras día. Es decir, que a veces muchos gobernantes de nosotros pretenden igualar métodos o cierta política en otros países, cuando creo que Colombia debería ser por fin un estado que diga no, la verdad no vamos a copiar a nadie más, creo que tenemos la capacidad para, para asumir nosotros nuestra misma política y nuestra misma economía, nuestra misma sociedad. Creo que hace falta eso, ¿cierto? No hacen nada para solucionar el conflicto interno por el que estamos pasando. Personas sin alimentos, sin poder surgir, sin un trabajo estable. Estas son unas grandes falencias que tienen nuestros líderes. Solo proyectan apariencias frente a lo demás líderes del mundo. Aparentemente aquí no sucede nada y todo no es color de rosas. Es decir, voy a explicar esta última parte. Como lo dicen en la idea principal del ensayo, el Estado mismo es el negocio particular de nuestros gobernantes, por así decirlo. Es decir, que ven al Estado como un banco, como cosa que solo saca plata. No se preocupan realmente por los intereses de una sociedad que escasea de un trabajo, de un salario, de una comida. La verdad, eso me parece súper complicado. Y lo primero, quiero decir que sí, en Colombia lastimosamente las personas nos han enseñado así que primero mirar nuestro bien, que nosotros estemos bien, cuando puede haber otra familia, otras personas que tal vez no lo estén. Y es algo feo pensar de esta manera, ¿cierto? O sea, si solo me importa a mí, pues si me beneficia a los demás que se jodan. Es algo que nos han inculcado casi todos nuestros gobernantes, pero creo que Colombia, creo que estamos en la sociedad de que realmente eso debe cambiar. Y patria, sí, esa palabra causa risa en Colombia. La verdad, no somos personas unidas, cada uno vela por el interés de cada uno, de sus familiares, pero nunca miramos que tal vez un bien en común nos puede servir para todo el mundo. Como lo dice en la Constitución, el bien común priva sobre el bien individual, ¿cierto? Y sí, los únicos que pueden decir esta palabra sin tal vez causarle risa serán los soldados, que siempre irán a los campos de guerra, a las enfrentaciones contra guerrilleros. ¿Por qué? Porque solo los gobernantes los mandan a esas zonas. ¿Para qué? Para tristemente morir por una supuesta patria, que ningún colombiano es capaz de admitir. Y, profe, creo que tal vez esta es la complementación y, profe, de verdad que tengas un muy buen día.